La puerta volvió a chirrijar justo cuando el sol apenas asomaba por las lomas de Tlaxcala. No tuve ni que voltear. Ya sabía que era él, don Elías. Todas las mañanas, igualito a la misma hora, con ese pasito cansado que se le conocía desde siempre. Yo estaba sentada a la mesa de la cocina, el café todavía oliéndose en la olla, las pantuflas calientitas, y lo miraba por la ventana. Ahí estaba en el corredor, con su bastón ya de espaldas, como si los cerros lo estuvieran llamando por su nombre. «No me sigas», dijo sin voltear. Me paré de todos modos, con la mano apoyada en el marco de la puerta. «¿A dónde vas todas las mañanas?» Elías dudó un segundo, no más un segundo, y luego sonrió de medio lado. «Nada más a caminar. Me hace bien a los pulmones». Quería creerle, de veras que quería, pero Elías nunca había sido de andar perdido. En todos nuestros años juntos, él era el que se quedaba cerca, el que se daba cuenta si un pájaro hacía nido muy cerca del canal o si el viento levantaba la lámina del gallinero. Pero de 3 meses para acá, algo cambió, calladito, suavecito. Algo se movió adentro de él. Salía con el alba y regresaba al oscurecer, polvoso, cansado. A veces rengueando y haciendo como que no hablaba del tema, y yo dejé de preguntar, al menos en voz alta. Esa tarde tomé su chamarra del perchero. La había dejado doblada con más cuidado que nunca. Revisé las bolsas no por desconfiada, sino porque algo me jalaba. En la bolsa derecha encontré un puñito de tierra todavía húmeda y un tallito machacado que olía a hierbabuena silvestre y a algo más viejo, algo como raíz. Abracé la chamarra un rato y la volví a colgar. Al día siguiente escuché otra vez la puerta, el golpe suave de sus guaraches en el corredor. Otro día, otro camino, otro silencio que se estiraba entre nosotros. Pero esa vez esperé a que se perdiera de vista. Luego miré hacia los cerros. De verdad miré. Algo lo estaba jalando. Y yo todavía no sabía si quería saber qué era. Me di cuenta del cajón un martes cualquiera. El viejo escritorio de madera de oyamel de Elías seguía en la esquina de la sala, donde había estado desde que nos casamos, gastadito justo donde apoyaba los codos para pagar cuentas o hacer la lista del mercado. Él nunca había sido hombre de secretos. La mitad del tiempo ni cerraba los cajones, mucho menos los echaba llave. Pero esa mañana, cuando quise ordenar unos sobres, el cajón de arriba se negó a abrirse. Un ojo de llave, que nunca había visto usar, me miró fijamente. Toqué el metal con la yema de los dedos como probando y luego dejé caer la mano. Sentí que hurgar era traicionar y yo no estaba lista para traicionar, no a él. Esa noche, mientras lavábamos los trastes juntos, intenté por otro lado. «El mes que viene es nuestro aniversario», le dije como si nada enjuagando un plato. «¿Y si nos vamos al mirador de la sierra a ver el atardecer como antes?» Elías se quedó quieto un segundo secando el mismo plato. Luego tosió fuerte, demasiado fuerte para ser natural, y contestó: «Mejor no hagamos planes tan largos». Las palabras cayeron pesadas. Me sequé las manos despacito, esperando que me mirara, que dijera algo más lo que fuera, para quitarme ese nudo en el pecho. Pero no. Terminó el último plato, lo puso con cuidado en el escurridor y dijo que se iba a acostar temprano. Esa noche dormí a pedacitos. Soñé que él se metía entre los cerros y los árboles se cerraban atrás de él como cortina. Lo llamé y la sierra se tragó mi voz. Corrí detrás y nunca lo alcancé. Cuando desperté la casa estaba bañada de luz de media mañana. El reloj marcaba casi las 10. Elías tendría que haber llegado hace rato. Sus guaraches no estaban en el tapete. El termo que siempre llevaba tampoco. Me paré en la ventana mirando la línea donde terminaba nuestro patio y empezaban los cerros, y sentí otra vez ese jalón de días, antes las ganas de seguir el camino que él seguía eligiendo en vez de a mí.
Elías ya estaba en la cocina cuando bajé. El olor a café me llegó antes de que terminaran de crujir los escalones. Hacía semanas que no se levantaba antes que yo. Meses tal vez que no hacía el desayuno sin que yo le dijera. Se movía más despacio que nunca, pero había una ternura en cada movimiento, como si cada cosa que hacía tuviera su razón de ser. Cortó el pan con cuidado, lo tostó perfecto, le untó mantequilla hasta las orillas, justo como a mí me gusta. Cuando me pasó el plato, metió una servilleta doblada en mi mano. «Pronto vas a entender», dijo. Tenía una calidez en la voz que no le escuchaba desde hacía tiempo. No alegre exactamente, solo seguro. Sostuve la servilleta un segundo, sintiendo el doblez del centro, pero no la abrí. Solo asentí, porque algo en mí no quería romper esa calma que él estaba cuidando. Me besó la coronilla como cuando éramos jóvenes, tomó su chamarra y su bastón. El termo ya estaba lleno. La puerta se cerró, suavecito detrás de él. Terminé el pan sola. Cuando dieron las 12 y no llegaba, me dije que a lo mejor había agarrado ruta más larga, que se había sentado a descansar y se le fue el tiempo. Cuando pasaron las 2, agarré la camioneta, la dejé al borde del terreno y me eché a caminar yo misma por el sendero. Lo encontraron junto al arroyo, recargado en las raíces de un ahuehuete torcido, su sombrero en las piernas, los ojos cerrados como si nada más estuviera echando una siestecita. El doctor dijo que fue rápido. El corazón simplemente se detuvo, sin lucha, sin dolor. No lloré, todavía no. Me senté en el corredor mientras el sol se escondía detrás de la sierra y miré los cerros que se lo habían tragado 3 meses enteros preguntándome qué sabían que me habían escondido. Los días después del novenario se hicieron uno solo. Venía gente, se iba. Algunos conocidos, otros ni idea. Traían guisados tarjetas, manos suaves en el hombro. Hablaban bajito, como si el dolor necesitara silencio para respirar. Yo decía gracias cada vez, aunque la mitad de los nombres se me olvidaban al rato. Dormía a ratos, comía cuando el reloj me recordaba. La casa se sentía hueca, no solo por su ausencia, sino por la falta de ruido, sus pasos, su tos, el golpecito de su taza contra el fregadero. Trataba de no pensar en el cajón, todavía cerrado en la esquina de la sala. Podía esperar. Todo podía esperar ahora. Fue como al 5.º día o al 6.º que lo vi. Un pajarito chiquito, no más grande que mi palma, posado en la barda del fondo. Una alita con la punta negra tan marcada que me detuvo con el café tibio, a medio trago. No se espantó cuando me acerqué a la ventana. No voló. Me miró. Luego cantó. No fuerte pero claro. Seguro. Una vez. Y otra. Abrí la puerta, dejándola entreabierta. El pájaro ladeó la cabeza, salió volando de la barda hacia los cerros y se detuvo justo antes de la línea donde termina el patio. Volteó, cantó otra vez. Me quedé ahí un respiro. Tal vez 2. Y lo seguí. Cada paso adentro del bosque se sentía como meterse a algo que quedó a medias. Olía a tierra mojada y a hojas. La luz se colaba igual que siempre. Pero todo se sentía distinto cargado. El pájaro iba adelante, no muy lejos, siempre, parándolo justo para que yo lo alcanzara. No había vereda de verdad, solo la sensación de que por aquí, por este rumbo, era por donde él había pasado. Y entre el aleteo de ese pajarito y el silencio de la hojarasca bajo mis pies, sentí que algo se aflojaba en mi pecho mientras me metía más y más entre los árboles. La tierra no estaba empedrada con buenas intenciones, pero guardaba huellas. Un pedazo de hojas más oscuras, un rastro de zacate apenas aplastado. Hace una semana ni lo hubiera visto, pero ahora siguiendo al pajarito de ala negra, las veía las huellitas casi borradas de alguien que había pasado por ahí una y otra vez.
Caminé despacio con cuidado, de no romper el silencio que vivía ahí. El musgo rozaba mis zapatos. Las raíces se retorcían apenas bajo la superficie como venas bajo la piel. El pájaro voló más adelante y se detuvo lo justo para que supiera que no lo había perdido. Pasé un montón de piedras medio enterradas. Unas flores silvestres asomaban entre el monte, florecitas tempraneras que sobrevivieron a las heladas de mayo. Un tronco caído cruzaba el camino, la corteza medio podrida y suave por los años. Lo pasé sin pensar, dejando que mi mano rozara el tronco. El aire olía a tierra húmeda y a algo más limpio y conocido. De pronto, sin aviso, los árboles se abrieron. El claro no era grande, pero la luz lo hacía parecer infinito. El sol entraba como si hubiera estado esperando. Y abajo, todo alrededor, margaritas, blancas y brillantes, moviéndose apenas con la brisa. Primero decenas, luego cientos. Un mar de pétalos que parecía una fiesta callada. Di un paso con la respiración atorada entre alegría y dolor. En el centro del campo, donde las flores se abrían, apenas para hacerle lugar, había una caja de madera, vieja pero no olvidada, suavizada en los bordes por años de uso, o de cariño. Mi nombre Tilda estaba tallado con cuidado en la tapa, no impreso, no grabado, tallado a mano. Me quedé ahí parada mucho rato sin tocarla todavía, sin estar lista para abrir lo que guardaba, porque en ese momento la verdad no estaba dentro de la caja, estaba alrededor. Lo que él había sembrado para mí, en silencio, una flor a la vez. Me arrodillé junto a la caja, quitando con dedos temblorosos algunos pétalos sueltos de la tapa. La madera estaba tibia del sol suave, en unos lados y áspera en otros, como algo hecho con amor, no con regla. Levanté la tapa despacito, casi con miedo de lo que encontraría. Un sobre cerrado, con mi nombre escrito con la letra de Elías firme, pero ya débil. Una foto amarillenta en las orillas, nosotros, en la Sierra de Puebla, el año que me llevó por primera vez de paseo. Yo traía un paliacate en la cabeza, y él una margarita detrás de la oreja sonriendo, como si supiera un chiste que yo todavía no entendía. Y ahí estaba el collar que creí perdido hacía 30 años. Un medalloncito de plata rayado por el tiempo, pero entero. No lo había visto en décadas. Pensé que se había ido por el drenaje o quedado en alguna sábana de hotel, pero él lo había guardado todo este tiempo. Abrí la carta al último. El papel temblaba en mis manos, pero sus palabras no. Decía que ya sabía desde hacía rato que su tiempo se acababa. Los doctores se lo confirmaron, pero él no los había necesitado. Su cuerpo hablaba más fuerte, los pulmones el cansancio, el dolor callado que se le metió en los huesos. Decía que no podía arreglar lo que el tiempo nos quitó, que no podía detener el desgaste ni el dolor de irse. Pero sí podía darme algo que se quedara, algo de verdad. Las margaritas, escribió, fueron las primeras flores que me regaló. En una gasolinera, después de nuestra primera pelea fuerte, cuando todo estaba cerrado. Yo me reí y le dije que eran mis favoritas. Y él nunca lo olvidó. Sembré una por cada mañana que me quedaba, escribió. Si te lo hubiera dicho, habrías querido ayudarme, pero yo quería que fuera tuyo, solo tuyo. Doblé la carta con cuidado y me la apreté contra el pecho. A mi alrededor, el campo se mecía en silencio, y en el fondo de la caja, debajo de un listón enroscado, algo chiquito brilló. Casi se perdía escondida bajo unas hojitas secas y un listón pálido que casi no vi. Pero cuando levanté el listón, el latón brilló. Una llave, vieja, un poquito oxidada, con ese peso familiar que hizo que mis dedos la cerraran antes de que mi cabeza entendiera. La volteé en la palma, sin etiqueta, sin nota, pero no necesitaba ninguna. Sabía exactamente a dónde pertenecía.
El regreso se sintió distinto. Los cerros ya no parecían guardar nada, solo estaban callados, dolidos a su modo. En casa la sala estaba igual, sus guaraches junto al tapete, su escritorio ordenadito. Me senté despacio, metí la llave en la cerradura que nunca me había atrevido a probar. Entró suave, casi con cariño, como si hubiera estado esperando. Adentro había un cuaderno de dibujos. Lo abrí con cuidado, temiendo que las hojas se deshicieran, pero estaban firmes, marcadas con lápiz y borrones, y huellitas de esfuerzo. Las primeras páginas eran trazos dibujos del claro hechos por etapas. Un espacio pelón, puntitos donde irían flores, notas en las esquinas, muy pedregoso limpiar aquí. Volver a intentar con esta tierra. ¿Le gusta sol de a madre? Y en una página rodeado con lápiz suave, solo 3 palabras. El rinconcito de Tilda. No sé cuánto tiempo estuve ahí pasando hoja por hoja, como quien pasa los dedos por una cicatriz. Porque cada trazo, cada error, cada intento era él. Había venido todas las mañanas no solo a caminar, no solo a estar solo, sino a hacerme esto, sabiendo que no estaría para verme encontrarlo. Me tapé la boca, me tembló el aire, y por primera vez desde que se fue, me dejé llorar. No de confusión, ni siquiera de dolor, de la verdad tan grande de haber sido conocida, entera, calladita, siempre. Al día siguiente, cuando volví al claro, las flores apenas empezaban a agarrar la luz. La primavera llegó despacito como siempre en estas tierras. Las heladas se fueron más tarde de lo normal y el canto de los pájaros se hizo más fuerte cada mañana. Las margaritas, sus margaritas, regresaron más fuertes de lo que imaginé. Ya no crecían en líneas perfectas, más salvajes, más libres. Él había empezado algo, pero la tierra se hizo cargo y le puso su propio ritmo. Yo no traté de controlarlas, solo las cuidaba. Quitaba la maleza con suavidad, le quitaba los tallos rotos. A veces regaba, aunque casi siempre. La lluvia llegaba justo a tiempo. Iba al claro casi todos los días. Al principio creía que lo hacía por él, pero me di cuenta de que también lo hacía por mí. Ahí hablaba en voz alta, cosas que a nadie más le decía. A veces a él, a veces a nadie. Había algo en la luz, en el silencio, en cómo los pétalos se alzaban con la brisa que hacía que el silencio pesara menos. Los vecinos empezaron a notar. Algunos preguntaban a dónde me perdía cada tarde. A un lugar tranquilo les decía. Asentían con respeto, no preguntaban más. Una tarde estaba de rodillas en la orilla del campo, quitando hojas secas de un pedacito de flores nuevas, cuando escuché pasitos suaves atrás de mí. Volteé y era una niña de la casa de enfrente. 7 años, tal vez, los zapatos llenos de lodo y la trenza deshecha. «Hola», dijo con los ojos bien abiertos ante el mar blanco. Me paré sacudiéndome la tierra de las rodillas. «¿Tu mamá sabe que estás aquí?», asintió y luego dudó. «Te vi caminar. Quería ver a dónde ibas». Miré el campo y luego a ella. Me acordé de mí, a esa edad curiosa, callada, medio valiente. «Es un lugar especial», le dije suave. «Me significa mucho». Sus ojos no se despegaban de las flores. «Está bien bonito», lo está, dije. Y después de un rato, agregué, «pero ya no es solo mío». Al día siguiente, había 2 pares de huellas chiquitas en la orilla del sendero. El cielo se rompió en la madrugada con un trueno que retumbó en todo el valle como advertencia. Yo estaba en el fregadero mirando cómo las nubes se ponían negras y pesadas hasta que las primeras gotas salpicaron el vidrio. Luego vino el viento, luego la cortina de agua. Sin pensar, agarré la chamarra y las botas. El sendero estaba resbaloso, la tierra blanda bajo mis pies. Respiraba rápido el corazón, latiéndome fuerte mientras avanzaba entre los árboles. Una parte de mí sabía que era una locura. Las margaritas habían aguantado tormentas antes, pero este claro, su claro, ya era más que un pedazo de flores.
Cuando llegué, estaba empapada. El pajarito no estaba hoy. Solo el ruido del agua cayendo entre las ramas y el silencio espeso de la tierra mojada respirando. Me preparé para lo peor, pero ahí seguían. Las margaritas se doblaban bajo el peso del agua. Los pétalos caídos, los tallos inclinados, pero ninguno roto, ninguno arrancado. Aguantaban. Caminé hasta el centro y me arrodillé, las rodillas hundiéndose en el lodo, las manos planas en la tierra. Estaba fría, pero no muerta. Latía algo firme, algo seguro, y en ese momento no sentí la pérdida. Lo sentía él, en la curva de los tallos, en la terquedad de esas raíces, en la fuerza callada de un montón de flores silvestres que sobrevivían la tormenta. Cerré los ojos y dejé que la lluvia me corriera por la cara, no llorando, solo dejando que cayera. Aquí sigo, susurré. Los árboles no contestaron, pero no los necesitaba. Y cuando abrí los ojos, las nubes ya empezaban a abrirse. Una brisa suave movió el campo levantando los pétalos, como sacudiéndose el recuerdo del viento. El sol salió despacito atrás. Los meses pasaron, a su ritmo lentos y firmes. De esos que no te piden nada, solo te dan espacio. De esos que curan más en silencio que en movimiento. Aprendí a hacer una sola taza de café otra vez. Pero a veces sigo sacando la segunda nomás un ratito, para acordarme. El claro nunca dejó de florecer. Cada temporada traía su color, su cambio. Pero las margaritas volvían puntuales, tercas y suaves. Algunas tardes veía a otros caminar por el sendero. Vecinos visitantes curiosos. Unos con cámara, otros con cuaderno, algunos con lágrimas. Nunca los detuve. Nunca fue solo mío desde el principio. Pero hay un día que me guardo. Cada año antes de que salga el sol, preparo un termo y una cobija vieja. Camino el sendero como él lo debió caminar despacio, contando pasos, sintiendo el silencio de los árboles. Espero hasta que el cielo se pone azul, hasta que la primera luz se derrama por las copas. Y me arrodillo en el centro exacto del campo, en el lugar que lleva mi nombre, y susurro lo mismo que he susurrado cada año desde la primera flor que abrió sin él. Gracias por quererme sin decirlo. El claro nunca contesta, pero la brisa siempre se mueve un poquito, y yo la dejo pasar por dentro. Hay amores que no gritan, no se anuncian, no piden aplauso ni desfile. Hay amores que siembran flores en los cerros y dejan llaves escondidas. Y esos amores callados, firmes, con raíz, no se van cuando la persona se va. Crece, se quedan y te esperan todas las mañanas como la primera luz entre los árboles.